Señor abogado procurador fiscal de Punta Arenas del Consejo de Defensa del Estado, don Claudio Benavides Castillo. Señora defensora regional, doña Verónica Reyes Sea. Señora Seremi de Justicia de la Región de Magallanes, doña Michelle Petot Alvarado. Señora Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Magallanes, Silvia Ruiz Obando. Señor prefecto jefe de la Región Policial de Magallanes, Claudio Ramos Baltra. Señores juezas y juezas de la jurisdicción, abogado integrante y presidente del Colegio de Abogados, autoridades representantes del Ministerio Público, Carabineros de Chile, Juzgado de Policía Local, Tribunal Tributario y Aduanero, Servicio de Salud y Universidad de Magallanes, expositoras, invitadas, señoras y señores. Buenas tardes nuevamente a todos. Saludamos a todos los presentes en este conversatorio denominado La justicia de las mujeres en Chile, aplicación del derecho civil y laboral en perspectiva de género, organizado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, bajo la presidencia de la ministra Carolyn Turner González. Durante este espacio de análisis y reflexión, desarrollaremos el abordaje del género en algunas sentencias, guiadas por nuestras expositoras, profesionales con conocimiento y experiencia en la toma de decisiones vinculadas a las personas víctimas de violencia de género y a la promoción de sus derechos. Invitamos a dar inicio a esta actividad a la señora presidenta de la Corte de Apelaciones, doña Carolyn Turner. ¿Me afirmo? No, todavía. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a cada uno de ustedes por estar presente en esta actividad que desarrollamos como Ilustrísima Corte de Apelaciones, como también la primera desde mi asunción a la presidencia de este Tribunal de Alzada. Evento que obedece a la preocupación por permear a todas las esferas de poder con una mirada integradora, con el objeto de erradicar prácticas estereotipadas y discriminatorias. Primero que todo, hoy quiero destacar a una profesional que hasta el día de hoy sigue dejando huella en esta jurisdicción. Y en este contexto, tomando en consideración la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, quiero entregar un reconocimiento a una gran profesional que este año cumple 46 años de servicio dedicados a colaborar al Poder Judicial. Es por eso que llamo a pasar adelante a Margarita Navarro Davet. En esta ocasión, nuestra mirada irá a un abordaje en materia relativa a las sentencias dictadas por distintas jurisdicciones del país donde se implementó la perspectiva de género en ellas. Nuestra realidad como Poder Judicial es que tan solo hace algunos años, con la creación de la Secretaría de Género y No Discriminación, hemos comenzado a hablar y enfrentar distintos temas relacionados al género, como lo son las dificultades que tienen las mujeres en cuanto al acceso a la justicia de manera horizontal en relación al hombre. En ese sentido, como Corte de Apelaciones, nuestra labor no es meramente simbólica. Queremos impulsar el cambio que nuestra institución requiere para dejar de lado prácticas que atentan contra la dignidad de las personas. Nuestra tarea no es realizar seminarios, conversatorios y luego anotarlos como una parte de un repositorio, sino que en realidad hacer carne lo que en ellos aprendemos. Otra situación que no podemos pasar por alto, sobre todo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es que la llegada de la emergencia sanitaria tuvo y sigue teniendo un alto impacto en la vida de cada una, tanto en el hogar como fuera de él, con desigualdades de género que se han agudizado desde hace casi 3 años. Como la sexta mujer presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas en sus 63 años de historia, agradezco en particular a cada mujer integrante de nuestra jurisdicción. La labor que desarrolla a distancia o en forma presencial
que en medio de toda la incertidumbre de esta emergencia sanitaria han tenido que conciliar con el trabajo en sus hogares. Como sociedad necesitamos de un cambio cultural que promueva la equidad entre hombres y mujeres en todas las dimensiones de la vida. En el Poder Judicial, la Secretaría de Género y No Discriminación ha dado importantes y necesarios pasos y es labor de todos quienes conformamos esta institución ejecutarlos y darlos a conocer. En la medida que todos los judiciales hagamos propios estos cambios entre nosotros e impartiendo justicia con perspectiva de género, estaremos contribuyendo a una sociedad más justa, equitativa, que es la base de nuestra misión. Como sello propiamente tal, a mí me interesa relevar no solamente el tema de la perspectiva de género, sino todo lo que implica el respeto de los derechos humanos que se encuentran consagrados en los tratados internacionales suscritos por Chile. Y que como órgano del Estado, todos, incluidos los jueces, estamos obligados a respetar vía artículo 5 de la Constitución Política vigente, porque de no respetarse pueden acarrear responsabilidad del Estado de Chile. Por eso hay que ser muy cuidadosos en el respeto a todo grupo vulnerable. Finalmente, quiero invitar a todos y todas las presentes, tanto aquí en el auditorio como en la transmisión por el canal del Poder Judicial, a la reflexión acerca de las desigualdades que aún enfrenta el género y hacer un alto desde nuestra labor profesional. Muchas gracias y que disfruten de esta actividad. Un gran abrazo a todos y un gran abrazo sororo a todas. Muy bien, con estas palabras damos por inaugurado el conversatorio que les contamos que se transmite en vivo por la plataforma digital poderjudicialtv.cl. Como primera panelista vamos a invitar a exponer a la magistrada del Tribunal de Juicio Oral y Penal de Punta Arenas, doña Constanza Suterla Garejos. Ella estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresó a la Academia Judicial en el 2003 y ese mismo año inició su carrera judicial en el 7º Juzgado del Crimen de Santiago. Estuvo en la Judicatura con competencia común en Chanco, en la Judicatura Civil en Curicó, en el Tribunal de Familia en Talca y en el Tribunal de Juicio Oral y Penal de la misma ciudad. Fue docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en el Diplomado de Litigación Oral en materia de Derecho de Familia en la segunda, tercera, cuarta y quinta versión entre los años 2003 y 2016. Además, fue docente en la carrera de Trabajo Social de la misma universidad en la asignatura de Fundamentos Sociojurídicos en la Intervención durante los mismos años. Participó en el seminario Acceso a la Justicia en Niños, Niñas y Adolescentes, a la cual fue invitada por la excelentísima Corte Suprema en el año 2016. Actualmente, como dijimos, ejerce como jueza en el Tribunal de Juicio Oral de Punta Arenas. Doña Constanza. Gracias. Ahí está el micrófono, abajo. Bien, gracias Maritza. Bueno, comenzamos entonces con el trabajo que me correspondió a mí en este conversatorio, es hacer un análisis de una sentencia civil y hacer un análisis con perspectiva de género de esa sentencia. Ustedes saben que toda mi experiencia ha versado más sobre materia penal y materia familia, pero sin perjuicio de ello están entrelazadas las normas jurídicas, sobre todo respecto de esta causa que me gustó mucho analizar, porque también dice relación con derecho de familia, no solamente con derecho civil, derecho de familia. Es una sentencia de segunda instancia, que fue dictada por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que revocó la decisión adoptada por el tercer juzgado de letras civil de esta ciudad y por vía recurso de apelación entonces revocó la sentencia y rechazó la demanda de precario interpuesta por el conviviente de la demandada, ¿ya? Entonces ahí están los antecedentes de la demanda, en que la verdad es que quise omitir nombres porque, no sé, Punta Arenas yo creo que igual son personas más conocidas, ¿no? Entonces, pero se llama Nelson
demandó de precario en juicio sumario a su señora, a su conviviente, la señora Paola, y solicitó que sea condenada a la restitución del inmueble. Esto ocurrió en el siguiente contexto. Ellos tenían una relación de pareja de 20 años. En esa relación de pareja de 20 años nacieron 2 hijos, una niña y un niño, una de 15 años a esa fecha, el otro de 10 años, y él se compra un inmueble. Entonces, adquiere este inmueble amoblado y dice, vámonos a vivir juntos en el lugar que está ubicado en Las Heras, que la verdad es que desconozco el sector, pero en esa ubicación. Ella se fue a vivir con sus hijos, se fue a vivir con él, y pasados los meses llega esta demanda de precario para que restituyera el bien, y solicita directamente que ella le restituya el inmueble, y porque tenía la calidad de ocupante sin título alguno. Él dice la demanda incluso sin vínculo, porque dice incluso sin vínculo matrimonial alguno, y que la estaba ocupando por mera tolerancia de él, y que la debía restituir bajo procedimiento de alzamiento de la fuerza pública si era necesario, con todos sus ocupantes dentro de tercer día, debiendo pagar los gastos de consumo básico que había generado ese inmueble. Entonces, desde ahí ya partimos entonces con una visión en la que podemos empezar como a definir los criterios que a través de las políticas de género la Secretaría Técnica nos ha capacitado a todos los jueces a través de distintos seminarios sobre las matrices que debemos tener para analizar fallos con perspectiva de género y poder identificar si en esta causa que les estoy hablando existe una categoría sospechosa, ¿ya? Si existe algún sesgo de discriminación al momento de condenar a la demandante, porque al final resultó se accedió a la demanda y tenía que restituir, pero dentro del plazo de 10 días, y lo que sí no tenía que hacer era pagar los consumos básicos, por lo menos eso se ahorraba, digamos, ¿ya? La demanda, bueno, dice todo lo que le estoy diciendo, y también hay un antecedente que es importante ahí, que dice que incluso en reiteradas ocasiones la conviviente había solicitado el derecho real de usufructo de la propiedad, el que no fue concedido. Entonces, al solicitar ese derecho de usufructo, entonces se presumía que tenía conocimiento que la propiedad era de dominio ajeno, ¿ya? Bueno, la contestación de la demanda, básicamente, para hacerlo más rápido, es que ella se basa, la conviviente dice, bueno, nosotros formamos una convivencia, pero una convivencia consentida, o sea, es decir, aquí hubo una convención entre las partes de trasladarnos a vivir a ese inmueble, existe consentimiento y no ha sido por mera tolerancia del conviviente que estoy acá, digamos. Y señala entonces que debiera rechazarse esa demanda porque los hechos constituirían un comodato precario al existir este consentimiento que les estoy señalando. Y pide entonces que sea rechazada. Ahí están los antecedentes de derecho, los elementos del precario, ¿no es cierto? El demandante sea dueño de la cosa cuya restitución solicita, el demandado ocupa el bien, y que tal ocupación sea sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. O sea, ya cuando estamos viendo el conflicto, ¿no es cierto?, que recibimos para resolver, vemos una categoría sospechosa. Nos encontramos aquí ante una conviviente, ¿no es cierto?, 20 años, ¿ya? Es una mujer soltera que se ha hecho cargo de los hijos porque no tiene a dónde irse, se quiere quedar en el inmueble, y que es tratada como ocupante. Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, como ocupante y por mera tolerancia, como
si el cónyuge, o sea, el conviviente, en cierta forma, la discriminara por el hecho de ser mamá soltera y por el hecho que el inmueble era de él. O sea, él tenía la capacidad económica para adquirir el inmueble, ella no. Entonces hay un inmueble que parece ser que tiene por fin algo distinto de lo que se señala en el precario, ¿ya? Entonces, en esta institución. Ahí, la sentencia de primer grado, le señalé que estimó que efectivamente se daban los requisitos del precario, que no existían antecedentes como para estimar que hubiese existido un consentimiento para estimar este precario como comodato precario, como lo pretendía la demandada, y señaló que había existido un ánimo de iniciar una vida en pareja. Estamos hablando de una vida en pareja de 20 años. Entonces, el ánimo era iniciar una vida en pareja, formar una familia. La familia ya estaba formada por 2 niños, 15, 10 años. Tal como sucedió, y es un hecho que ha de haber existido el consentimiento del actor para que la demanda ocupe el inmueble en materia de autos a fin de mantener una convivencia en común. O sea, eso ya existía de antes. Lo más probable es que eligieron la casa juntos, estaban amobladas, se fueron a vivir allí. Entonces, ya vemos que hay un desequilibrio económico. Sigue existiendo esa falta como de equidad. Antecedentes, entonces, otros antecedentes es que no acreditó de manera alguna la presencia de acuerdo de voluntades necesarios para perfeccionar el contrato de comodato que se ha alegado que justifique la permanencia de la demandada en el inmueble propiedad del demandante luego del quiebre sentimental en razón del conocimiento de aquel. Se acogió la demanda y se ordenó que se restituyera dentro de 10º día bajo percibimiento de lanzamiento con la fuerza pública. O sea, yo no me puedo imaginar una situación así, lanzando a mi conviviente con mis 2 hijos. Bien, la sentencia, entonces, en análisis, es la sentencia de segundo grado, que es de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, que si bien no señala explícitamente que hubiese analizado esto de acuerdo a la perspectiva de género, sí implícitamente conlleva un cierto, responde a principios de equidad que se fundamentan en el fallo de segunda instancia y que recoge una serie de fuentes, tales como doctrina, se valió de jurisprudencia. Es bastante completo este fallo y en cierta forma lo que hace es equiparar los derechos de una mujer soltera con hijos de una mujer casada con hijos, porque eso es lo que hay en el fondo, es una equidad, es decir, inequidad. En el fondo, la mujer casada con hijos, si hay una ruptura, va a poder entonces solicitar la declaración de bien familiar. Por eso le digo que está entrelazado con materia de familia. La declaración de bien familiar va a poder pedir seguramente la compensación económica que no le va a corresponder a la conviviente que no está vinculada por el matrimonio, y incluso va a tener derecho a las expensas de la litis, lo que no va a tener derecho la conviviente. Entonces, en cierta manera, en los principios de igualdad, el principio de no discriminación, que han sido recogidos por los tratados internacionales, por la Convención Belén do Pará, y que son, a mi juicio, por el artículo 5 de la Constitución Política, una ley, ¿no es cierto?, para que tendría rango constitucional para el Estado de Chile que lo ratificó. A través de estas visiones jurisprudenciales, entonces, se cumple con esa política de hacer un desarrollo, un análisis con perspectiva de género. Y acá, bueno, señala entonces, reproduce el fallo de alzada, ¿ya? Sí. Habla entonces de la situación de hecho que había entre las partes, y señala que esa situación era una convivencia, ¿ya? Le da efectos jurídicos a esa convivencia y señala que representa un hecho jurídico inequívoco. O sea, le está dando
valor que se le ha dado al concubinato en otras leyes. Y ahí están las leyes 10.475, 15.386, 16.744 y el decreto ley 3.500. Todos dicen relación con la pensión que le corresponde a la madre soltera de los hijos, a la madre soltera con hijos, la pensión de sobrevivencia al morir su conviviente. Y también el fallo recoge la convivencia permanente asimilada al matrimonio en la ley indígena, la ley número 19.253, que señala que si uno de los convivientes quiere vender, enajenar o gravar el inmueble, necesita necesariamente la autorización del otro, aun cuando no estén casados, que es lo que no ocurre en el caso de las convivencias, entonces, que no están amparadas por el matrimonio. Eso es, los criterios. Yo hice un análisis también de la matriz. Se cumplieron los criterios de la matriz que se nos ha entregado como herramienta para fallar. Es una herramienta, ¿ya? Se falló en este caso con perspectiva de género, lo que estableció una medida de protección en beneficio de la conviviente madre soltera, porque permitió que siguiera viviendo en ese inmueble y que no restituyera entonces la propiedad a título de precario. Entonces le da un valor jurídico a esta convivencia, que es una familia. O sea, no vamos a hablar de convivencia, es una familia. Si yo me uno con otra persona por 20 años, con 2 niños, no puedo decir que es una convivencia simple, sino que por alguna circunstancia no quisimos contraer matrimonio, uno o los dos, y generalmente es la mujer, en los casos de ruptura, la que sale normalmente en desmedro de la otra parte. ¿Por qué les digo esto? Porque la función normal de las mujeres dentro de una familia es que estén al cuidado de los hijos, que estén al cuidado de las labores domésticas, aun cuando estén trabajando. O sea, muchas veces se está trabajando y además está haciendo esa doble labor. Entonces, que no sea considerada como lo puso el fallo de primera instancia, que no sea considerada como miembro de una familia, es bastante discriminatorio. Y como una mera ocupante, un sesgo también, yo por lo menos lo siento denigrante. Más cuando se está pidiendo el lanzamiento con carabineros de los hijos también. Entonces, por eso me gustó esta sentencia, la de segunda instancia, que está muy bien fundamentada y que hace aplicable una serie de principios, además que hace alusión a jurisprudencia bastante interesante, en materia, por ejemplo, sucesoria, cuando se produce una comunidad de bienes entre convivientes y qué pasa con la conviviente si en el caso que muere su pareja. Y también han sido rechazadas las demandas de precario que han intentado los herederos respecto de la conviviente que está en el inmueble que ocupaba la familia. Entonces, eso es como lo que quise... la reflexión, ¿ya?, que quise compartir con ustedes en cuanto al principio de igualdad y el principio de no discriminación y este abuso de poder, abuso económico, ya que generalmente está dado en estas dinámicas. Agradecemos a doña Constanza su exposición. Invitamos al público a señalar sus dudas, sus comentarios, sus observaciones. ¿Preguntas? Acá y después atrás. ¿Sí? Yo quisiera hacer la siguiente observación. El fallo es del 2013. Antes de que la Corte Suprema estableciera todo lo que los preceptos que hoy día o los principios que hoy día se deben tener presentes. Eso es, y es de Punta Arenas. Sí, tiene toda la razón. Es del año 2013, casi 2 años antes que comenzaran estas políticas en la Corte Suprema. Empezó en el 2015 a reunirse entonces y establecer estas políticas.
Y así que tiene toda la razón, sí. Había una atrás y en silencio. La pregunta sí, estaba pendiente. Lo que pasa es que a mí me parece súper interesante la sentencia, efectivamente tiene consideración de género. Y lo que hizo Constanza de relevar estos puntos, entendiendo también la matriz que por lo menos como jueces conocemos, digamos, efectivamente lo que hace es visibilizar que no solo en materias de penal o de familia, donde más evidentemente se presenta la perspectiva de género, lo cierto es que es transversal a todo el derecho. Yo al día de hoy escucho a muchos abogados que incluso tienen preparación en materias de género diciendo no, pero el género no tiene nada que ver en civil o no tiene nada que ver en laboral, en temas ejecutivos, pero lo cierto es que vemos de esta manera que efectivamente sí. Y considerando esto, uno puede efectivamente integrar el derecho con una perspectiva más amplia y que en definitiva lo que va a hacer es un debido acceso a la justicia de todos y especialmente de todos. Así que no, a mí me parece solo felicitar a Constanza porque es súper interesante y me parece que nos aporta a todos. Sí, y dentro, incluso no sé si puedo hacer uno, que estudiando por el Código Civil y de Comercio argentino, establece la convivencia, de hecho, con efectos jurídicos, incluso en la administración de bienes, o sea, incluso en la administración. En el caso nuestro, no existe ni siquiera para la sociedad conyugal, nosotros no podemos decidir quién administra, ¿ya? En el caso argentino sí. O sea, pueden administrar los dos incluso. Entonces, en el derecho civil yo creo que se puede resolver con perspectiva de género frente a la historia en que se gestó nuestro código, porque también eso no lo podemos, claro, omitir, digamos, porque cuando el rol de cada uno en la familia era distinto, diverso, entonces todo lo que tiene que ver con el patrimonio en materia civil, la mujer no está. O sea, y en materia de responsabilidad civil, no está. O sea, si una mujer dueña de casa sufre un accidente, lucro cesante, no se puede establecer, porque ¿cómo vamos a valorar ese trabajo? ¿Ya? Y qué es lo que más vemos, incluso en audiencias, cuando uno identifica o individualiza a las personas, individualiza a una mujer y te dicen, soy dueña de casa nomás. Entonces, ¿cómo puedes decir soy dueña de casa nomás? Cuando la labor del hogar hay que hacerlo, ¿no es cierto?, para saber lo que es estar en el hogar encerrada todos los días, haciendo una rutina y que es un trabajo que no es reconocido, socialmente no es reconocido tampoco, y que por eso mismo lleva a que respondan así. Eso. Doña María de los Ángeles tenía una pregunta y doña Alejandra. Quisiera conocer y agradecer también la presentación y la invitación a esta actividad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por invitarnos a participar de esta actividad. Quisiera saber si es posible, nos pudiera comentar un poco respecto a la matriz que usted señaló que sirve para realizar este tipo de fallos. A mí me pareció muy interesante que se pudiera que se implementen este tipo de instrumentos para poder realizar estos fallos y apoyar la labor que realizan. Sí, la matriz tiene 5 pasos y en cada paso hay criterios distintos. El primer paso es la descripción del hecho y en ese hecho hay que identificar entonces cuáles son las categorías sospechosas. El segundo paso es cómo se hizo la valoración, cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron, si se falló por perspectiva de género o no, pero son varios criterios. Yo lo hice en este caso, pero no alcancé o sea, como tenía solamente 10 minutos, no alcancé a presentarlo, pero sí lo preparé. Sí. Doña Alejandra y Sí, doña Carola. También complementar en que precisamente son los problemas que surgen en el día a día que nosotros enfrentamos cuando vemos la atención, por ejemplo, de las víctimas de violencia intrafamiliar. Y no solamente aquellas que se atreven a denunciar y muchas veces no siguen, sino que llegan, ¿qué respuesta me da el derecho? ¿Qué respuesta me da el sistema? Si no tengo, soy solamente, como decía Constanza, soy solamente una dueña de casa, una mujer con hijos.
no puedo ir a trabajar, no tengo dónde vivir, esta persona me va a dejar sin nada, y más encima, ¿cómo me atrevo a sustentar mi acción penal, por ejemplo? Incluso a todo nivel social y económico. Muchas veces el rango distinto es: voy a dejar a mis hijos sin universidad, sin profesión, me voy a quedar si nunca en mi vida he trabajado, no sé qué voy a hacer. Por lo tanto, el que se consagre efectivamente esta mirada proteccional, amparándose, lamentable que tengamos que hacer esta regla de bajar el artículo 5º de la Constitución para aplicar normas internacionales. Deberíamos tener todo tan fluido y claro en materia legal directa, de primera línea, en que no hubiese duda en materia de fundamentar los fallos. Así es que súper importante, es como una esperanza, en definitiva, para poder transmitir a la gente que esto se puede debatir, se puede pelear, y espero que las corporaciones, sobre todo, y las instituciones que atienden gratuitamente a las víctimas, esto lo apliquen, como decía en el discurso de la ministra, que efectivamente nos vayamos a la casa con una tarea de aplicar, de tomar esto, es decir, oye, sí, la Corte fue capaz de tomar esta sentencia, vamos nosotros con estas contestaciones de demanda o las demandas directas. Sí, Alejandra, sí, me gustó tu intervención porque justamente uno de los fines de estos conversatorios es la participación, la inclusión, es decir, la difusión de lo que estamos hablando, que no quede en el fondo entre nosotros nomás, entre los funcionarios judiciales, sino que también entre los usuarios. ¿Está abierto el micrófono? Arriba. Ahí sí, ahí sí. No, solamente a raíz de la pregunta que usted hizo, es un tip, digamos, para los abogados y todo, porque el tema de la matriz de análisis, claro que sirve para fallar con perspectiva de género, pero también sirve para fundamentar una demanda, para fundamentar una acusación, en el caso de los entes acusadores, para fundamentar una defensa, en el caso de los defensores con perspectiva de género. La página de la Secretaría de Género está a disposición de todos ustedes. Ustedes en Google ponen Secretaría de Género Poder Judicial y van a poder encontrar el cuaderno de buenas prácticas para fallar con perspectiva de género. Ese cuaderno de buenas prácticas para fallar con perspectiva de género, pero como les digo, puede servir para otras instancias también jurídicas con perspectiva de género, contiene esta matriz de análisis. Por ejemplo, que contiene, como decía Constanza, si la mujer tiene más de una categoría sospechosa, ¿no es cierto?, digamos, y una serie de criterios para ver, digamos, si es que se dan estos presupuestos que en el fondo la dejan en una situación de especial vulnerabilidad. También la misma página de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, ya como se han hecho ya vamos dos concursos de sentencias que se constituyen, que han sido dictadas con perspectiva de género, y se abrió ahora, hace un par de días, y hasta el 30 de mayo, la postulación de sentencias para este año. Si ustedes conocen una sentencia interesante que haya sido dictada con perspectiva de género, no necesariamente el año pasado, puede haber sido antes, la pueden postular. Y dentro de esas sentencias que ya han postulado o que han sido premiadas, ya existe un repositorio de sentencias dictadas con perspectiva de género en esta misma página que ustedes pueden consultar. Esto les quería decir para fines informativos. Sí. Gracias. ¿No hay más preguntas? Acá hay una pregunta más. Buenas tardes. Va muy de la mano con lo que había señalado usted y me quedé pensando. Me gustaría ir igual un poco más al fondo. ¿Y qué ocurrió para llegar a esa situación? Porque incluso el demandante señalaba que, me imagino, el Tribunal de Familia negó el derecho real de usufructo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el carácter de los alimentos? Sí. Y tomando en consideración lo que usted señaló, de hecho, yo cuando estudié Derecho Civil me llamó muchísimo la atención respecto a la administración de la sociedad conyugal, que la mujer no la administra en su calidad de mujer, sino, si es que la llegase a administrar, en calidad de curadora. Y no podemos olvidar que el artículo 1447 del Código Civil, que regula las incapacidades, tenía como incapaz a la mujer casada en sociedad conyugal. Se dicta la ley 18.802 y lisa y llanamente, como buen chileno, deroga esa parte, pero no modifica instituciones tan importantes. ¿Y por qué señalo esto?
Porque creo que el artículo 5 de la ley 20.066, que es una norma especial que conceptualiza lo que debemos entender por violencia intrafamiliar, es pequeño, esto no es penal. No podemos hablar de tipicidades de la conducta. Y lo que yo he visto dentro de mi ejercicio, la maldad y la bondad son tan amplias que muchas veces la realidad supera la ficción. Y un hombre despechado, generalmente, en la mayoría de los casos, la violencia es de carácter económico, desde los alimentos hasta las universidades. Y muchas veces es muy complejo también acreditarlo, porque quien pretende hacer daño no es un acto, la violencia económica, irracional de manera inmediata como lo sería una cachetada o un golpe. Es un acto premeditado que va a estar preparado y va a tener a la mujer justamente en la sumisión y en la hipótesis del artículo 5. Hay una sentencia de esta ilustrísima Corte que se apoya en un concepto de violencia económico de la Fundación Domo que es bastante bueno, pero creo que el concepto de violencia económica en sí propiamente tal no ha sido muy desarrollado, y es deber de nosotros y de la judicatura, en virtud de la labor hermenéutica, hacer eco de lo que usted señala. La Convención Belén du Pará, el artículo 5, pero encuentro de verdad que nos encontramos cojeando. Algo pasa, tenemos que tener un punch para poder visibilizar más esto, porque como abogado litigante le digo, es de verdad muy, muy difícil y son procesos, la verdad, bastante largos. Pongámonos del lado de esa mujer que contrató un abogado, que fue al tribunal de familia, que le negaron el usufructo y que acto seguido le llega una demanda precaria. ¿Con qué? Tiene que elegir cómo le pago a la universidad a mi hijo o contrato un abogado. Y esa es la realidad. Y a eso no debemos llegar. Ese es el problema. Bueno, a eso comparto plenamente, que la violencia económica está presente en las relaciones de familia, ¿no? Entre los convivientes también, y eso hace que exista una categoría sospechosa respecto de la mujer que no tiene bienes o que no trabaja, ¿no es cierto?, a depender absolutamente de lo que hace el papá de su hijo o su pareja o su marido. Incluso hay un fallo del Tribunal de Familia de Talca en que se trataba de un matrimonio. La mujer trabajaba mucho más, o sea, trabajaba, se endeudó para poder mantener a su familia, estaban separados y divorciados ya, y separados, perdón, y él no contribuía a los alimentos, no contribuía en nada, y ella endeudada, trabajando, endeudada, tenía pasivo. ¿Y qué pasó? Se encontró con el artículo 54 de la ley 19.947, la compensación económica. Ojo, estoy trabajando. En el fondo, no, durante el matrimonio no es que no esté trabajando o que lo haya hecho de la menor medida de lo que quería o podía, que es uno de los presupuestos para que en el fondo concurra la compensación económica, y ya con ese presupuesto la liquidábamos, ¿ya? Con un pasivo importante, ¿ya? Para que los niños pudiesen estudiar. Y el Tribunal de Familia, el fallo lo fundamentó en que también tenía derecho a compensación económica, porque ese trabajo, ¿no es cierto?, aunque fue en el fondo absorbiendo todas los gastos, las deudas de los niños, y que había que hacer un cierto grado como de igualdad y equiparar esa normativa a esta situación, y fue confirmado por la Corte Suprema incluso. O sea, ese fallo es bien interesante. Si uno empieza a buscar, encuentra fallos bastante interesantes. Ahora, la idea es que, como ocurre en el Código Civil y de Comercio argentino, es que exista una norma que diga fallen con perspectiva de género. Listo. O que se empiecen a modificar ciertas instituciones que a lo mejor ya en estos tiempos están un poco obsoletas, no lo quería decir, pero sí, obsoletas. Solamente agregar lo siguiente, es que el legislador civil está en deuda en Chile. Y está en deuda no porque lo digamos nosotros,
es porque los tratados internacionales nos obligan, ¿ya? Obligan al legislador chileno, y el legislador chileno, como dijo Constanza, no lo ha hecho, y nombró diversas instituciones en que poco menos, no poco menos, me atrevo a decir que mira de mala forma la convivencia, es decir, poco menos que nos obliga a casarnos, porque si no estamos casados, nos trata, o trata a la mujer específicamente en forma discriminatoria, ¿ya? No tiene los mismos derechos, no está en un mismo plano una mujer casada que una mujer soltera, madre y que tiene una familia. Es decir, el concepto de familia no es recogido por la legislación civil. Eso quería decir. Claro. Muchas gracias. ¿Estamos con las preguntas? Muy bien. Vamos a presentar a continuación. Muchas gracias, doña Constanza. Vamos a presentar a continuación, ahora, nos dejó inquietos. Sí, ¿cierto? Muy bien. Presentamos a continuación a la abogada asesora de la Fiscalía Regional, doña Mary Gutiérrez Rojas. Ella estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Chile en Santiago, obteniendo el título de abogada en 1987, mismo año en que ingresó al Departamento Civil de la Fiscalía Nacional de Quiebras. Desde 1990 a 1996 se desempeñó como asesora jurídica de la Alcaldía de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, ya en Magallanes. Posteriormente, y bajo el mismo cargo, en el Servicio Nacional de la Mujer para un proyecto en el Centro de Información de los Derechos de la Mujer. Trabajó como directora de la Asesoría Jurídica de Alcaldía y posterior de la Municipalidad entre 1996 y 2002. Docente de la Cátedra de Legislación de Menores en la carrera de Servicio Social de la Universidad de Magallanes. En cuanto a su formación académica, cuenta con diplomado en Derechos Humanos, Teoría y Práctica para su Protección, diplomado de Género, Derechos Humanos y Administración de Justicia, ambas en la Universidad de Chile. Y por último, diplomado en Control de Convencionalidad en el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda en diciembre de 2022. Se desempeña, como dijimos, como asesora jurídica de la Fiscalía Regional, con especialidad en violencia intrafamiliar y responsabilidad penal adolescente y corrupción desde el año 2002 a la fecha. Doña Mary. Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer la invitación a participar en esta actividad, que yo creo que es súper relevante para los efectos de sensibilizar en este tema, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental tener claro de que la responsabilización del Estado en materia de género, ¿no es cierto?, nos obliga a todas las instituciones a aplicar esta perspectiva de género en todas las funciones que ejercemos. Yo creo que judicialmente, ¿no es cierto?, la aplicación de esta perspectiva de género nos toca a todos los que estamos aquí presentes, en las distintas áreas, ¿no es cierto?, en donde nos desempeñamos. La perspectiva de género para mí ha significado una apertura, ¿no es cierto?, que se ha ido produciendo paulatinamente y que ha permitido un gran avance en el último tiempo, aun cuando no podemos decir que en este momento hablamos de no discriminación o igualdad en el acceso a la justicia, ¿no es cierto? De tal manera que este fallo para mí resultó súper interesante, es un fallo laboral que habla, ¿no es cierto?, de la perspectiva de género aplicada a una denuncia de acoso laboral. Relevante, ¿por qué? Porque las denuncias de acoso laboral administrativamente en los servicios son súper difíciles de tramitar con un compañero normalmente horizontal a uno, pocas veces vertical, ¿no es cierto? Y por lo mismo es muy difícil de acreditar, ¿en razón de qué? Precisamente en razón de los sesgos, en razón de los sesgos, de los prejuicios, ¿no es cierto?, que existen respecto del género. En esta sentencia, que fue dictada por el juez suplente del Tribunal del Trabajo de Concepción del año 23, es nueva, se
se estudió o se analizó más bien una denuncia de acoso sexual en contra de un guardia de seguridad que además tenía la calidad de presidente del sindicato de la empresa. Complejo para la funcionaria que hace la denuncia, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta esta calidad, sobre todo la de ser presidente del sindicato, lo cual complicó a la empresa para los efectos de investigar internamente, ¿no es cierto?, esta denuncia de acoso. Como consecuencia de ello, la víctima aquí primero recurre a la Dirección del Trabajo, y en la Dirección del Trabajo hace su denuncia, y la Dirección del Trabajo le ordena a la empresa tomar como medida de protección para esta víctima el que le debe otorgar una medida de protección. Y esta medida de protección que se le otorga es el permiso para la funcionaria con goce de sueldo y la prohibición absoluta del demandado, en este caso, de tomar contacto o comunicación con la denunciante. Bueno, al principio esta medida de protección me pareció también un poco discriminatoria, porque claro, la que se va para la casa es la mujer, ¿no es cierto? Y el sujeto demandado se queda en su trabajo, entendiendo, ¿no es cierto?, yo como abogado, que eventualmente lo que la empresa pesa acá es que él es presidente del sindicato y se puede meter en un lío, ¿no es cierto?, en razón del fuero sindical. Como consecuencia de esto, la demanda entonces tenía como descripción de conductas de acoso, primero el ofrecimiento de protección que hace el sujeto cuando toma contacto con ella, ¿no es cierto?, con este interés velado sexual detrás, le dice, ¿no es cierto?, que si ella se incorpora a su sindicato, él la va a proteger y va a tener la posibilidad de ascender a puestos de mayor jerarquía, hablando un poco de la capacidad de influencia que él podía tener, ¿no es cierto?, como presidente del sindicato. Por otro lado, la atemoriza y le dice que él ha tenido como conocimiento de que en la empresa no están muy contentos con su desempeño, entonces eventualmente se podría ver sujeta a una medida de despido. Y la amenaza, diciéndole, la intimida, diciéndole que por favor no se le vaya a ocurrir hablar de lo que él le está comentando, porque en ese caso ya no la podría respaldar y la desvincularía. Entonces, con estos distintos mensajes, sumado al acoso sexual explícito, porque lo que hace, ¿no es cierto?, es a través de la vía WhatsApp, le envía mensajes amorosos, mensajes que por supuesto durante el juicio niega, ¿no es cierto? Dice que todos estos mensajes eran más bien solidarios, de compañerismo, pero el tribunal se da el trabajo y transcribe cada uno de estos mensajes en el análisis para llegar a la determinación de que estos mensajes tienen un carácter sexoafectivo, dice la sentencia, ¿ya? Ahora, ustedes se pueden dar cuenta en el último WhatsApp que yo puse ahí, que obviamente tiene un carácter amoroso esta comunicación, ¿no es cierto? Que una mirada, que en una gran amistad se esconde el amor verdadero, le dice. Que su belleza, la de la denunciante, cambió totalmente su destino, que la quería, que la amaba, que la adoraba. Entonces, todos estos mensajes, él en el juicio los desmiente, y dice que no corresponde, digamos, a la realidad, porque su intención nunca fue acosarla sexualmente. Ahora, a partir del considerando 12º hasta el 14º, el tribunal hace el análisis de la prueba, ¿no es cierto?, y de los antecedentes con los que cuenta para poder resolver. Y aquí llega a la conclusión, ¿no es cierto?, en el considerando 13º, y por eso lo destaqué, del carácter de fragilidad de la denunciante. Es decir, el tribunal analiza primero que ella es una mujer que no vive en la ciudad donde trabaja, que no tiene círculo de apoyo, lo dice en otro acápite que no está acá en este análisis, y que por lo mismo, ¿no es cierto?, esta amenaza de verse eventualmente expuesta a la pérdida de su trabajo y a estos comentarios supuestos, ¿no es cierto?, que nunca se acreditan en el juicio de que efectivamente la empresa no estaría muy conforme con su desempeño, hacen latente el estado de fragilidad de la víctima, sumado, ¿no es cierto?, a los mensajes que le mandaba el denunciado.
dice ahí claramente, ¿no es cierto?, esto generaría un desamparo laboral. Ahí tenemos la primera sospecha y el primer análisis con perspectiva de género que hace esta sentencia. El darse cuenta, ¿no es cierto?, el percibir, el mirar más allá de la letra para determinar la conducta, ¿no es cierto?, o el estado de fragilidad de la víctima. Ahora, esta persona, ¿no es cierto?, cuestionada, en este caso la víctima, dice la sentencia, una persona que es cuestionada, presionada y que recibe mensajes de tal naturaleza, de conformidad a las máximas de la lógica y de la experiencia, puede sufrir un estrés psicológico y angustia respecto de sus relaciones laborales, producto de la indefensión. Entonces, este análisis en materia laboral, y para mi juicio, fue súper relevante para la conclusión final a la que llega el tribunal, porque este estado de fragilidad, ¿no es cierto?, permite que además se dé el trabajo de analizar uno a uno los mensajes para establecer el carácter de acoso sexual, porque el acoso sexual, ¿no es cierto?, no podría enmarcarse en lo que es esta intimidación a pérdida del trabajo, por ejemplo. Si ella no hubiera visto la fragilidad de la víctima, a lo mejor no habría podido engarzar en su análisis esta fragilidad laboral con la cantidad de mensajes amorosos que recibe la víctima. Y bueno, en el análisis, la sentencia señala y transcribe más de un mensaje, ¿no es cierto?, que los pueden ver ahí en el último párrafo, en el que sí son de carácter sexoafectivo, obviamente que sí. En el considerando 16º, el tribunal entra al análisis de los sesgos y los prejuicios en relación con la denuncia de acoso, ¿no es cierto? Y aquí lo que releva es que los testigos del demandado todos señalaron de que acá no podía haber acoso sexual. ¿Por qué? Porque era ella la que pasaba largo tiempo con él en una sala en la sala de vigilancia de la empresa, en donde se revisaban las cámaras, dice, para conversar bastante tiempo con el denunciante. Pero teniendo la visión previa ya del análisis de la fragilidad de la víctima, miren lo que resuelve el tribunal. El tribunal razona, inclusive de existir una relación de cercanía entre el demandado y la denunciante, dicha situación no opta la existencia de acciones de acoso sexual o la existencia de pretensiones sexoafectivas de parte del demandado respecto de la denunciante de conformidad al resto de la prueba aportada al proceso. Entonces se dan cuenta como que la mirada de género no puede ser orientada a una sola línea, y como decía la magistrada Suter, es tan importante el ser capaces de detectar estas calidades sospechosas de la víctima, que son las que van a permitir fundar, ¿no es cierto?, fundar las sentencias con perspectiva de género. Y en el análisis de la prueba, la sentencia dice: al contrario de lo expuesto por los testigos de la parte contraria, este tribunal le ha dado mayor valor probatorio a la veracidad de la declaración de la denunciante, tanto por la prueba, que es contexte al respecto, como por lo razonado en el considerando 12º, cuando se refiere a la fragilidad laboral de la víctima, ¿no es cierto?, y de conformidad a aquello que ha estimado la denunciante, que se encontró en una situación de fragilidad, al no tener un núcleo familiar cercano, toda vez que residía previamente fuera de Santiago, ¿no es cierto?, careciendo de mayores contactos en la comuna en la que se desempeña laboralmente, por lo que, de conformidad a las reglas de la lógica y la experiencia, tenía un justo temor de que, al contradecir al demandado, pudiera repercutir en su futuro laboral. Ya, estamos en el tiempo. Ahora, la perspectiva de género, ¿no es cierto?, parte por definir qué es lo que el tribunal entendió como perspectiva de género y como estereotipo en su razonamiento, ¿no es cierto? Y bueno, define estereotipo como las características o actitudes o roles que la sociedad le atribuye a las personas
o colectivos y que son aceptados, mantenidos y reproducidos casi de manera natural en la cultura, en los medios de comunicación, en las normas jurídicas, las relaciones familiares y demás espacios de la interacción social. Esta preconcepción de atributos, conductas o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres o mujeres respectivamente. Entonces, entramos a un área que es muy relevante y está relacionado con lo que hablaba la magistrada delante. En el fundamento de la sentencia ha sido súper beneficioso el abrir la perspectiva hacia la normativa internacional, ¿no es cierto? La normativa internacional nos da un pie, nos da una base sobre la cual sustentar esta perspectiva de género. Y esta sentencia, ¿no es cierto?, así lo manifestó cuando señaló, ¿no es cierto?, que era necesario como objetivo materializar los derechos de igualdad y no discriminación. Y este derecho de igualdad y no discriminación, ¿no es cierto?, lo funda en el artículo 1 y 19, número 2 de la Constitución Política, y además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos, sumado, ¿no es cierto?, a las convenciones de Belén do Pará, ¿no es cierto?, a la que sanciona, erradica la violencia contra las mujeres, y la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que nosotros adoptamos, ¿no es cierto?, en diciembre. No, esa es de diciembre de 1979. Esta perspectiva de género, como señalé, descarta la declaración de los testigos, ¿ya? Los testigos habían señalado que ellos parecían pareja, que estaban todo el día juntos, que pasaban largas horas conversando, incluso utilizan una expresión como muy, y dejan en suspenso en la declaración, cuando prestan declaración ante el tribunal, la palabra muy. Y el tribunal además analiza el carácter o la intención que el demandado tenía cuando además le regalaba chocolates o le regalaba bebidas. Entonces señala, ¿no es cierto?, de que esos regalos tenían un carácter sexoafectivo, acompañados de la amenaza solapada en cuanto a que su trabajo pudiera estar siendo amenazado sin que fuera esto acreditado, dice la sentencia. En conclusión, el prejuicio señalado por los testigos del demandado en el sentido que la denunciante no habría sido víctima de acoso por el hecho de compartir un tiempo con el denunciante debe ser desestimado, máxime si consideramos que al ser contrainterrogado nunca señalaron haber recibido mensajes del mismo tenor por parte del denunciado. Por lo que se puede concluir que por parte de los testigos estos se realizaron precisamente en atención al sexo de la denunciante, razón por la cual no se considerarán al realizarse de manera prejuiciosa a juicio de este sentenciador. Y termina, ¿no es cierto?, en el considerando 19º, señalando de que da lugar a la demanda de desafuero de este trabajador, vigilante, guardia de seguridad y presidente del sindicato en razón del acoso sexual acreditado. Muchas gracias, doña Mary. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Comentarios? Ya. Doña Pau. Ya. Bueno, también agradecer la exposición, por supuesto, que es muy interesante. El día de ayer hubo una exposición que se transmitió también por el canal del Poder Judicial, que era de la Corte Suprema. No, sí, se escucha. Sí. Bien, y en eso me llama mucho la atención, como buscando un poco la afinidad con esta exposición. Hablaba, creo, el profesor Gamonal del tema del hombre medio. Cuando nosotros valoramos, porque ya usamos criterios civiles para valorar el tema laboral, hablamos del hombre medio y, por ejemplo, ¿cuándo el hombre medio se asustaría o entendería que está siendo acosado y que no es propio, por ejemplo, de una relación de coqueteo que pudiese darse válidamente entre dos compañeros de trabajo?
Y ahí señalaba que ahí es donde es muy importante que tomemos la perspectiva de género, porque efectivamente para un hombre puede no constituir un acoso el tema del chocolatito, hoy que te veis rica, en talla, en broma, y después la risa, o que hoy día amaneciste así, acá, que bien te queda esa falda. Pero una mujer sí, porque una mujer, tras varios telefonazos, por ejemplo, te llega un mensajito en la noche a tu compañero de trabajo, tú no lo contestas, pero al día siguiente le dices algo para no incomodar, porque tampoco tú quieres decir, ay, me estoy pasando rollo. Pero vas de a poco y no sabes hasta qué punto parar, y efectivamente una mujer en algún momento puede asustarse, que ese hombre en algún momento la va a abordar. Porque las mujeres, y la mujer media es muy distinta al hombre medio, a nosotras sí nos pueden abordar, porque muchas veces nos han abordado en la calle, porque nos ha pasado desde chicas, porque nos han puesto la pata encima una y otra vez los hombres. Lamentablemente, desde que tenemos un cuerpo que se va pareciendo al de una mujer. Entonces, claro, uno cuando es más grande pone los límites, pero en el trabajo nuevamente pareciera ser que nos volvemos vulnerables, sobre todo frente a la figura de autoridad. Y por eso, nosotras como mujeres, y los hombres también, cuando juzguen, tenemos que ser mucho más laxos en entender qué es acoso para un hombre y qué es acoso para una mujer. Y los criterios, evidentemente, tienen que ir enfocados a los sujetos de protección, que son, evidentemente, las mujeres. Así que me parece que eso se ve súper bien reflejado en la sentencia que nos expusieron, y por eso aplaudo la sentencia que nos pudieron dar a conocer. Muchas gracias, doña Paula. Perdón, yo quería hacer una acotación. Esta sentencia tiene doble mérito porque, si ustedes se dan cuenta, tiene dos pronunciamientos. Tiene un pronunciamiento de la Dirección del Trabajo y tiene un pronunciamiento judicial. Y es a eso a lo que yo me referí cuando hablé al inicio de esta intervención con el control de convencionalidad al que estamos obligados todos los que formamos parte de la organización del Estado, porque el Estado tiene la responsabilización, ¿no es cierto?, de aplicar los principios de igualdad y los principios de no discriminación. Si no hay más preguntas, les invitamos ahora, agradecemos a doña Neri su exposición. Les invitamos ahora a hacer un receso y pasar a tomar un café, disfrutar ahí un ratito de la conversación, y nos encontramos en 15 minutos. 15 minutos exactos. Vamos a partir. Solo dijo 10. Ahora sí vamos a continuar con el segundo bloque de este conversatorio, la justicia de las mujeres en Chile, aplicación del derecho civil y laboral en perspectiva de género. Dejaremos con ustedes a la abogada y directora de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Magallanes, Cintia Orellana Llévenes. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, obtuvo máster en Derecho de Género en la Universidad de Jaén, España. Además, posee un diplomado en Género, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Fundación Henry Dunant América Latina. Es integrante de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, docente de la asignatura Derecho y Género de la Universidad de Magallanes y profesora guía de tesis con perspectiva de género de la carrera de Derecho de la misma casa de estudios. Doña Cintia Orellana es una profesional con 15 años de experiencia trabajando con víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Doña Cintia. Gracias, muchas gracias. Lo primero, saludar a todas y todos. Les agradezco el estar acá. Lo primero que me gustaría decir es, antes de contarles acerca de la sentencia que les voy a mostrar, que es bien progresista. Aquí vamos a avanzar un poquito en los años con respecto a lo que estábamos viendo recién. Creo que la primera reflexión tiene que ver con un poco lo que comentaba en la cuña, cuando me preguntaban de la importancia con respecto a tener este tipo de conversatorios. Creo que es relevante hacer hincapié en la necesidad de incorporar la perspectiva de género a todas las áreas. Ya no podemos seguir pensando que la perspectiva de género es un tema de mujeres,
No podemos seguir pensando que la perspectiva de género solo se aplica al derecho de familia o al derecho de penal cuando estamos hablando de víctimas, delitos sexuales o violencia intrafamiliar, sino que la perspectiva de género tiene que estar presente en todas las áreas. Y es por eso que hoy día la presidenta de la Corte de Apelaciones nos invita a analizar sentencias civiles y laborales, justamente para que podamos ser testigos de que efectivamente se puede incorporar la perspectiva, ¿ya? La sentencia que yo les vengo a mostrar, como les decía, es súper progre, es nuevita, es de febrero del año pasado. Es una sentencia civil de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Y cuando les vaya contando les voy a decir por qué es tan progre. Miren, se trata de una mujer que demanda a su cónyuge, con quien está casada en sociedad conyugal, ¿cierto? Y a la madre del mismo. ¿Qué es lo que ella demanda? ¿De qué se trata estos hechos? Ella lo que pide es que se declare la nulidad relativa a la resiliación de un contrato de compraventa del 25% de las acciones y derechos de un bien raíz con indemnización de perjuicio. Esta es una causa rol que es la 344-2019 del Juzgado de Letras y Garantías del EBU, quienes rechazan esta solicitud. Les voy a contar un poco los hechos, ¿ya? Se trata de una mujer casada en sociedad conyugal, ¿ya? Y mientras ella está casada, ellos construyen su casa en una porción de un terreno que pertenece a la suegra, ¿ya? La suegra es heredera de este terreno, es una de las tantas herederas de este terreno. Por ahí hay gente que se ríe y dice, sí, esto parece que es bien común, ¿cierto? Entonces, se construyen la propiedad ahí y estando casados, la suegra lo que hace es venderle a su hijo una porción, que es el 25%, ¿ya? Pero resulta que avanzan los años y esta pareja se separa. Y cuando ellos se separan y realizan el cese de convivencia, que las fechas son así, llega a ser ridículo. No sé si las puse, a ver, pero es, no las coloqué, pero son 15 días de diferencia. Ellos firman el cese de convivencia y 15 días después aparece este hombre resiliando el contrato de compraventa con la madre, ¿ya? Y lo inscriben y no contentos con eso, la madre de su cónyuge luego procede a vender ese mismo porcentaje a una hija, ¿ya? Esos son los hechos. Bueno, esta causa llega en segunda instancia a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, la que revoca incorporando la perspectiva de género. Y acá es donde viene lo que yo les digo, que avanzamos años luz. En el considerando noveno de la sentencia, señalan que la Administración de Justicia está obligada a incorporar la perspectiva. Después vamos a hablar de esto, ¿ya? Y en el 10º dicen esto, miren, es imposible no darse cuenta que la actora ha sido víctima de prejuicios y estereotipos de género negativos, dado el contexto sociocultural y familiar en que se producen los hechos. Los demandados, madre e hijo, resilian la venta, ahí está la cantidad de días, 21 días después del cese de convivencia entre el demandado y la actora. Posterior a esto, la suegra transfiere esos mismos derechos a un tercero, mujer, que es su hija, la hermana del demandado. Y este párrafo, miren, lo que se traduce en que mujeres violentan los derechos de otra mujer con el único propósito de resguardar al varón, a quien consideran digno de proteger frente a su cónyuge. Violencia cultural de una sociedad machista en que las mujeres están condicionadas a dar protección a los hombres de familia. Ese es el considerando de esta sentencia.
es cierto que se podría haber profundizado incluso mucho más. Cuando estábamos hablando de la matriz de análisis, hay algo súper relevante de la matriz de análisis, y es que dice que fallar con perspectiva de género tiene que tener un sentido pedagógico. Por lo tanto, cada vez que se hace una sentencia con perspectiva de género, tendríamos que estar explicando lo que es la perspectiva, cómo poder aplicarla al caso concreto, cumplir con este sentido pedagógico. Pero miren, por favor, el considerando, ¿sí? Lo que se traduce en que mujeres violentan los derechos de otra mujer con el único propósito de resguardar al varón. Entonces, acá, miren, esto me dio pie para hablar de muchos conceptos claves de los que estamos hablando acá en Magallanes ya hace 5 años. Desde que se instaló la Dirección de Género en la Universidad de Magallanes, hemos hecho distintos conversatorios, capacitaciones, estamos llegando a todas las provincias de la región. Hemos estado hablando de estas temáticas en Puerto William, donde participó el juez de Puerto William, funcionarios de la PDI. Hemos hecho ahí un trabajo como muy de estar puerta a puerta tratando de instalar este tipo de temáticas, de los cuales justamente esta sentencia se hace cargo. Las ministras de la Corte de Apelaciones de Concepción utilizan el término violencia cultural, violencia estructural. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Ellas ya nos invitan a razonar de algo mucho más profundo. Yo escuchaba la intervención hace un ratito del magistrado que decía las mujeres casadas están socialmente, ¿cierto?, consideradas en una superioridad a las mujeres que viven, que conviven, que están en una convivencia de hecho o en una unión de hecho. Bueno, yo quiero invitarles hoy a reflexionar sobre algo mucho más profundo. Las mujeres, todas, estamos en una situación de desigualdad. El hecho de ser mujer es una categoría sospechosa, porque la violencia cultural lo que implica es que la sociedad entera se organizó de esta manera. Eso es el patriarcado. Cuando escuchen hablar de patriarcado, y muchas veces van a ver en las marchas que abajo el patriarcado, se está hablando de esto. Se está hablando de una organización que lo que hace es situar al varón por sobre la mujer. Ni siquiera la mujer más capacitada, con más acceso a recursos, con más educación, logra pasar a la primera etapa, a esta primera categoría masculina. ¿Y en base a qué pasa esta diferencia? Porque vamos a decir, ya, pero ¿por qué yo? ¿Qué sentido tiene? ¿Desde dónde viene esto de que yo estoy en un segundo lugar? Bueno, esa es la invitación que yo les quiero hacer hoy día. Esta categorización de los géneros, la única base que tiene es sexual. Entonces, y esto es algo que siempre digo y la gente queda, parece que algo no está funcionando bien. La diferenciación está basada en si naces con pene o con vagina. Eso es. No es más que eso. No podemos entender que una persona por nacer con pene tiene cierto rango a nivel social y va a tener ciertos derechos, va a tener oportunidades diferenciadas, va a poder acceder a cosas distintas que una persona que nace con vagina. Suena súper ridículo cuando yo lo muestro así, pero eso es. No hay ninguna base científica, no hay nada que sustente esta estructura diferenciada en base a la categoría de género. No hay nada que lo sustente. Las investigaciones científicas hoy en día, gracias a profesionales feministas de distintas áreas, ya se están descartando todas. ¿Recuerdan esto muy conocido de que el cerebro de los hombres era más grande que el de las mujeres? Bueno, ese fue un estudio que lo que hizo fue comparar el cerebro de un hombre que medía 1,80 m y pesaba 90 kilos con una mujer que medía 1,50 m y pesaba 45 kilos. Entenderán que obviamente el cerebro del hombre era más grande que el de la mujer. Todo ese tipo, todos esos mitos científicos que se fueron creando están cayendo hoy en día.
Tenemos arqueólogas feministas que están diciendo la mujer era cazadora. La mujer no se quedaba en la cueva a esperar. Es que no tiene sentido. En esa época tenían que salir todos a cazar. Si no tiene sentido que tú te quedaras en la cueva esperando mientras un hombre venía a proveerte de alimento. Entonces, así como todas las ciencias están avanzando, hoy en día la invitación es a que las ciencias jurídicas avancen en estos aspectos. Y yo ahí quiero felicitar al Poder Judicial, porque yo siento que el hecho de que haya una política de igualdad de género, ustedes partieron mucho antes, digo ustedes, ahora también soy un poquito parte, sí. Partimos antes, el año 2015, cuando todavía no teníamos esta última ola feminista que fue el año 2018, con una política de igualdad de género, con un cuaderno de buenas prácticas y con la matriz de análisis. Esta sentencia me pasó también lo que a una compañera que decía, creo que no sé quién fue, que decía que tampoco tenía matriz de análisis su sentencia. Esta tampoco la tenía, yo le apliqué la matriz de análisis y ahí vuelvo a insistir, partiendo de que el hecho de ser mujer ya es una categoría sospechosa. Luego también aquí se habló de cuando interseccionan las discriminaciones. Hay que tener mucho ojo con la interseccionalidad en la discriminación. No es lo mismo ser mujer que ser una mujer indígena. Tampoco es lo mismo ser mujer que ser una mujer indígena y pobre, o ser mujer y ser una mujer indígena, pobre y lesbiana. Eso los y las juezas tienen que tenerlo en consideración, porque si no estamos discriminando. ¿Sí? Ya. Bueno, les quería hablar de machismo con respecto a la frase, para terminar, el considerando cuando dice mujeres, ¿cierto? Agrediendo, uniéndose para proteger a un varón en contra de otra mujer. O sea, es que creo que escuchen la música, lo que está sonando hoy en día. Esto a mí me sirve mucho. Canciones famosas de Shakira atacando a la otra mujer y no al hombre porque viene esta mujer que se lo roba. Eso es puro machismo. Eso es un ejemplo de machismo. Y aquí quiero decir algo para los hombres que están presentes, porque no vayan a sentir que estoy hablando en contra de ustedes. El machismo está presente en todas las personas, porque el machismo es parte del sistema, es parte del patriarcado. Por lo tanto, muchas veces las mujeres somos más machistas que los hombres. Entonces, ¿qué pasó acá? Tenemos el ejemplo de dos mujeres que encarnan en sí mismas muy bien el patriarcado, dos mujeres machistas que lo que hacen es salir a defender y a proteger a este hombre, hermano e hijo, en contra de esta otra mala mujer, que cae en la categoría de mala mujer por haberse atrevido a separarse. Porque ella, eso también lo dice la sentencia, es una sentencia muy bonita que la pueden revisar. La sentencia dice, ella cae en esta categoría y lo pone así como en comillas, cuando se separa. Porque hasta antes era todo maravilloso, le habían entregado el terreno para que construya la casa, para que viva ahí con los hijos, pero cuando ella decide separar su vida en común, cae inmediatamente en la categoría de mala mujer. Y para cerrar, ahora sí que sí cierro. ¿Por qué juzgar con perspectiva de género? Y aquí les quiero dejar varias invitaciones. Sujeto jurídico universal, hombre, cuestiónenselo. El derecho está pensado como un hombre en un masculino y desde la figura masculina. Principio de igualdad y no discriminación y el derecho al acceso a la justicia está consagrado en los tratados internacionales ratificados por Chile. Por lo tanto, no es que les estemos invitando porque sería muy bonito jugar con perspectiva de género. No, esta es una obligación. El Estado de Chile está obligado a jugar con perspectiva de género.
Luego, igualdad para todos los géneros, para que dejemos de creer que la perspectiva de género beneficia solo a las mujeres. La perspectiva de género lo que hace es evidenciar las brechas. Y lo que pasa es que históricamente las brechas nos perjudican a nosotras. Por eso que mayoritariamente se van a ver mujeres beneficiadas por esto. Pero también lo van a ver con hombres, sobre todo en derecho de familia. ¿Qué pasa con los padres que quieren hacerse cargo de sus hijos? Y una jueza o un juez inmediatamente va a decir, no, es hombre. Quien tiene que cuidar a esos niños es una mujer. Esos son sesgos de género. Nos permite identificar, justo lo que les decía, todos los sesgos y brechas de género que pueden afectar a las partes intervinientes en un proceso judicial y subsanarlos y visibilizar las barreras que pueden dificultar el goce y o ejercicio igualitario de derechos de estos grupos históricamente discriminados, entre ellos nosotras, las mujeres. Por lo tanto, es un mandato legal, imperativo y vinculante. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Cintia. ¿Preguntas, observaciones, comentarios, dudas? ¿O prefieren dejarlas para después y vemos la otra? Sí. Acá, doña Paula. Sí, bueno, gracias Cintia por la exposición. De nuevo lo mismo, súper interesante. Dentro de lo expuesto, a mí me parece importante poner énfasis en el tema del patriarcado que nos hablaba Cintia, y especialmente en estas características que hacen al hombre superior a la mujer. Porque estas características, lo cierto es que todos nosotros como sociedad las tenemos arraigadas y efectivamente las consideramos mejores. Siempre consideramos mejor ser valiente a ser sensible. Encontramos mucho mejor tener un carácter fuerte que ser amable, porque son características que están asociadas a lo masculino versus las características que están asociadas a lo femenino, que nos han enseñado, como dice Cintia, de manera sistemática e histórica a mirarlas en menos, a valorarlas poco. Por eso los liderazgos femeninos que estábamos acostumbrados a ver eran realmente masculinizados. Eran mujeres que ojalá no se pusieran falda, eran mujeres que ojalá no se maquillaran y no se arreglaran, porque si era linda era tonta. Y eso es lo que tenemos que cambiar como sociedad, ver que las características que nos hacen mujeres, somos más sensibles, sí, somos más gritonas, sí, a lo mejor somos más aceleradas que los hombres, sí, probablemente, pero eso no nos convierte en malos líderes, no nos convierte en personas con características negativas, sino que en otro tipo de personas. Y en cosas que tenemos que empezar como sociedad a valorar y efectivamente a crecer juntos y respetarnos. Eso creo yo que es como esencial de lo que nos explica Cintia. Eso. Muchas gracias, don Ricardo. El micrófono. Eso. Y que me llegó muy fuerte. El hecho de que aplicar la perspectiva de género desde el juez de primer grado o primera instancia. Yo escuché muchas veces que los jueces de primera instancia aplicaban la ley y las cortes justicia. ¿Ya? Eso yo creo que el llamado va por ahí, es decir, atrevernos a utilizar la normativa internacional y no dejarle la pega a la Corte, ¿ya? Porque así era por muchos años. El juez, a la pata de la letra, no se atrevía a sentar una jurisprudencia en ningún sentido, sino que eso era para los tribunales superiores. Los tribunales superiores estaban llamados. Y yo creo que el llamado es a eso, a atrevernos desde las sentencias de primer grado. Muchas gracias. Gracias. Muy breve, Cintia. Vi que la tramitación duró 2 años y un poco más. Ahí Al Frost decía que una de las características del ordenamiento jurídico era la omnipotencia. Esto es habitual. De nuevo estamos en presencia de violencia económica. La ley 14.908 establece que los actos o contratos celebrados por el alimentante con terceros de mala fe pueden revocarse, e incluso establece una presunción simplemente legal de cuando el tercero está de mala fe. Y acá es una hipótesis clara de una acción paulana especial en materia de familia, que a mi humilde parecer
en vez de darle una tramitación ordinaria, se debería aplicar el artículo 26 de la Ley 19.968, incidente especial, en una sola audiencia, y debería estar fallado. Estas situaciones ocurren a diario, y lo digo no para decir hoy que no, porque de repente como abogados fallamos y pasamos a ser cómplices por omisión. Y el tribunal no puede fallar más allá de lo que se le pide. Y entre una justicia civil de 2 años, la justicia no es oportuna, por lo tanto no es justicia. Muchas gracias. ¿Estamos? Bien. No hay más comentarios, ¿no? No, ya. Muchas gracias. Entonces presentamos ahora... Presentaremos ahora a la fiscala Gwendolyn Acuña Aliaga. Ella es abogada de la Universidad Finisterra, fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Punta Arenas, especialista en delitos sexuales, delitos violentos y violencia institucional. Ejerce como fiscal titular en esta ciudad desde el año 2010, también como fiscal jefe de la Fiscalía de Porvenir hasta el año 2021. Ingresó al Ministerio Público en el año 2003 como abogada ayudante del fiscal en la región de O'Higgins en el 2008. Y después, bajo el mismo cargo, se trasladó a la Fiscalía Local de Puerto Natales en 2010, misma época en que fue designada como fiscal adjunta de Punta Arenas. Con más de 20 años de trayectoria en el Ministerio Público, ha realizado gran cantidad de juicios e investigaciones criminales, cursos de especialización en diferentes materias del área penal y procesal, tales como delitos sexuales, delito económico, trata de personas, tráfico de migrantes, litigación, entre otros. Asimismo, posee el grado de máster en Justicia Penal y Criminología por la Universidad Central desde el año 2015 y diplomada en Justicia con Perspectiva de Género por la Universidad de Concepción recientemente en el año 2022. Doña Gwendolyn. Muchas gracias, Maritza. La verdad no sé si alegrarme por la cantidad de años o entristecerme. 20 años no es nada, pero han transcurrido bastantes años. Estoy bastante agradecida de la invitación a participar de este conversatorio. Creo que es bastante necesario, como dice Cintia, difundir todo lo que se refiere a la perspectiva de género. En nuestra institución, al menos, ya existen políticas, una política interna relativa también a lo que es perspectiva de género. Sin embargo, entiendo que hay algunas instituciones que, si bien tienen alguna de estas políticas de perspectiva de género, los miembros de esas instituciones no aplican mucho la perspectiva de género. Y el llamado en el fondo es a que cada uno de los miembros de las instituciones hagamos aplicación de esta perspectiva. Porque estos sesgos, estereotipos y roles se cuelan muchas veces en nuestros pensamientos, y cada vez que sobrevienen tenemos que tratar de erradicarlos de nuestra mente inmediatamente cuando sobrevienen. Así que agradecida de la invitación, y en lo personal me tocó conversar con ustedes sobre una sentencia en materia constitucional. Es un caso que a mí por lo menos me impactó bastante. El hecho, digamos, que se refiere a la sentencia es bastante impactante, desgarrador, y la sentencia como tal tiene situaciones y resolución como de dulce y agraz, como lo mencionaré. El hecho de que se trata es un recurso de protección que en este caso dedujo el Instituto de Derechos Humanos respecto de una mujer que se encontraba privada de libertad en la ciudad de Concepción y se encontraba con un embarazo de alto riesgo. Este hecho es del año 2019. La situación de esta mujer ocurrió en abril del año 2019. Y ella, durante todo este periodo que estaba en estado de gravidez, se encontraba privada de libertad en una sección especial de Gendarmería por una medida de protección que se había adoptado a su respecto, ya que además, como era un embarazo de alto riesgo y ella tenía consumo de drogas,
estaba con cero consumo de drogas, justamente para favorecer el nacimiento de su hijo, que no tuviese ningún traspaso de estas sustancias. Por lo tanto, estaba siendo monitoreada por el Hospital Regional de Concepción y estaban al tanto de ese embarazo de alto riesgo de esta mujer que estaba privada de libertad. Llegado el día del alumbramiento, que fue en abril del año 2019, es que ocurre este hecho desgarrador. Sí. Yo me voy a permitir leer algunos pasajes de esta sentencia en donde se narra el hecho, que es bastante horrible para esta mujer. Y que va a dejar al descubierto situaciones de discriminación, desigualdad, sesgos, prejuicios al respecto. Esta persona, que es la sujeta de la protección, el 3 de abril del año 2019 fue trasladada al hospital para ya dar a luz. Y en ese lugar, inmediatamente al ingreso, le preguntan si acepta que le apliquen anestesia epidural. Y ella dice que sí, acepta. Sin embargo, a pesar de haber solicitado la aplicación de la anestesia epidural, no se la aplican, se la niegan, sin ningún tipo de justificación. Recordemos, parto, ¿no es cierto?, situación alto riesgo. Por lo tanto, ella empezó a tener sufrimiento y dolor bastante extremo durante esta situación. Cuando estaba en el trabajo de parto, sucedió también que la matrona que la estaba atendiendo señala, y el médico se percata, que no venía en una posición para poder dar a luz. Por lo tanto, en ese instante, pudiendo haberse determinado aplicar una cesárea por el sufrimiento del feto, se niega esta posibilidad de la cesárea, también sin ningún tipo de justificación. ¿Y qué es lo que hace la matrona? Introduce su mano en la cavidad pélvica de la mujer, da vuelta al feto, ella alumbra y después de esta maniobra nace la criatura. Ella sufrió desgarros vaginales tras esta situación. Ella no recibe ningún tipo de sutura para tratar estos cortes, ni al finalizar el parto, ni en forma posterior. Ella, una vez que da a luz, es apartada inmediatamente de su hijo. Le preguntan incluso antes de entrar a la sala de parto si quería ser acompañada por alguna de las funcionarias de Gendarmería. Ella dijo que sí, pero no se lo permitieron tampoco, y a las funcionarias de Gendarmería les informan que ella había rechazado que la acompañaran. Posteriormente y durante todo ese tiempo manifestó dolor, fuertes contracciones, y en ningún momento fue controlada, nadie verificó su estado de salud, y posteriormente que da a luz, ella da a luz cerca de las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana llega un médico y la da de alta, sin ningún tipo de atención, la que se requería en este caso para ella, y además ella pedía y exigía ver a su hijo. En un instante no le permitieron, debió en este caso interceder personal de Gendarmería para que pudiera ella ver y conocer a su hijo. Y luego la trasladan a Gendarmería nuevamente, y estando en Gendarmería en esas condiciones, ella sufre una hemorragia vaginal, síntomas de mastitis, debiendo ser en ese momento tratada por la matrona de la unidad de Gendarmería. Y es ahí, en ese lugar, quienes le suturan el desgarro vaginal que no había sido previamente tratado por el hospital. Ese es el caso que en el fondo es motivo de este recurso de protección que presenta el Instituto de Derechos Humanos contra el Hospital Regional Guillermo Gran Benavente. Yo les había mencionado que esta sentencia tenía de dulce y de agraz, porque en el fondo la sentencia, si bien acoge este recurso de protección y se hace cargo reconociendo que existe discriminación, que existe desigualdad en relación a esta mujer, en la matriz del caso que se aplica para las sentencias se reconocen y se destacan cuáles son en estos casos los sesgos y los prejuicios respecto a ella. Uno, que era mujer,
2, que era una mujer privada de libertad. De hecho, se señala ahí en el fallo de la Corte que dentro de lo que son la ficha clínica o el historial clínico se hacen mención de situaciones que no tienen nada que ver con la historial de salud o clínica. Señala como actividad o oficio presidiaria, dice. Después, en el diagnóstico, no se indica tampoco diagnóstico alguno y se menciona que es una persona que está interna en un recinto penitenciario. Luego, también se menciona que durante la atención la mujer grita, no obedece órdenes cuando se le dice pujar y no es colaboradora. Todo ese tipo de situaciones que se establecen en este análisis de la matriz de ese fallo quedan establecidos y se establece como situación sospechosa, categoría sospechosa, el hecho de que en este caso hubo una arbitrariedad manifiesta en relación a esta mujer por habérsele negado la aplicación de la anestesia, que es una situación que se aplica normalmente a todas las mujeres que están en esa situación y a ella se le niega sin ningún tipo de justificación. Y también con posterioridad a dar a luz, es dada inmediatamente de alta, no estando en condiciones para ser dada de alta sin recibir los cuidados que se requerían en ese momento. Por lo tanto, se distingue en este fallo que existe interseccionalidad porque hubo varios factores de vulnerabilidad que entrelazaron en esto y que perjudicaron evidentemente a esta mujer. Este fallo reconoce estas circunstancias de discriminación y desigualdad y también aplica y ordena a ese hospital adoptar medidas en relación con esta grave discriminación y violencia de género que recibió esta mujer. Ordena que se apliquen nuevos protocolos de atención en el hospital a mujeres, sobre todo mujeres privadas de libertad. Pero ¿qué es lo que se le critica a la sentencia en el fondo? Es que fue dictada de manera tardía, porque estos hechos, les mencioné, ocurrieron en abril, pero este fallo es de septiembre de ese año. Por lo tanto, no hubo un acceso a la justicia de manera oportuna. Entonces, esa es una de las críticas que tiene este fallo. Y también otra cosa que se critica en este fallo es que si bien se reconoce y permite un entendimiento en relación a lo que es discriminación, desigualdad, prejuicios y sesgos, no aplica normativa internacional, no hace citas, en este caso relativas, por ejemplo, a instrumentos internacionales que claramente son aplicables, como la Convención Belén do Pará o como CEDAW. No hace, en este caso, ningún análisis doctrinario relacionado con esto que se denomina violencia obstétrica. Y eso también es lo que se critica en este fallo. Yo considero personalmente que es un fallo que tenemos que tener presente por todos estos aspectos relevantes que se señalan. Y yo como persecutora, paralelamente, creo que necesariamente habría que abrir a lo menos una investigación, no sé si se abrió, por delito de violencia institucional, ya sea o tortura o también apremios ilegítimos, porque estos facultativos, médico, matrona, estaban actuando como agentes del Estado en un hospital público. Y ellos aplicaron sufrimiento, infligieron sufrimiento de manera directa a esta mujer. Y basados en situación de discriminación fundada en este caso en esta situación de que ella era una mujer privada de libertad y el hecho de ser una mujer presidiaria, como lo decía su ficha clínica, tenía una connotación social de menor categoría para esta mujer. Entonces, al menos eso es lo que yo considero. No sé si ustedes tienen alguna opinión en relación para que podamos compartir y conversar. Gracias. Muchas gracias, Gwendolyn. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Quedamos estupefactos. Yo me acuerdo de una causa parecida. Sí, Acá, tiene que acá. ser con... Allá. Gracias. ¿Está abierto? Sí, porque tiene...
¿Aló? Sí, me recordó otra situación parecida, otro recurso de protección, en que una mujer, acá era una señora también que estaba presa, pero era indígena, además se condecía con esto. Y hubo un recurso de protección a propósito de que ellas la mantuvieron esposada desde el pie durante toda la etapa del parto. También ahí hubo una situación muy crítica, muy compleja, y en esa oportunidad también hubo un recurso de protección. Lo traigo a colación además porque quien presentó el recurso de protección, si mal no recuerdo, fue Juan Ignacio Lafontaine de acá, que había sido y había trabajado acá en la región. Entonces, esa era muy parecida. De hecho, cuando empezaste iniciaste la lectura y a contar la historia, pensé que ibas a hablar de esa causa y no de este. Y mi comentario dice, esa le presentó Juan Ignacio. No, pero era una situación muy compleja también, y también tenía que ver con una situación de violencia obstétrica, y en ese caso además había un tercer factor. Era mujer, obviamente era obstétrica, pero además estaba presa y además indígena. Entonces se confluyeron en esa causa también tres cuestiones y tres factores súper potentes, y esa causa también se presentó recurso de protección y también fue acogido por la Corte en Concepción. Solo me recordó esa situación. Emociona el cambio cultural, y lo digo desde una perspectiva muy personal. Cuando yo tuve a Simona, y voy a compartir algo muy personal que pido las disculpas, casi pierdo a mi Simona, siendo fiscal, abogada, delitos sexuales, etcétera, y estando en una comida, sangre. Justo estaba en la comida con quien era en ese momento fiscal regional, estaba Juan Agustín, y llego al hospital X de la región a las 12 de la noche, 11 de la noche, bien vestida. El doctor nunca me miró. Yo no sabía si había perdido a mi bebé, qué había pasado, qué había sucedido. No me trataron como persona, y yo no sabía todavía si mi bebé estaba viva. Y él seguía llenando una ficha, sola, adentro, porque no dejaron que nadie más entrara. ¿Estará viva Simona? ¿No estará viva? ¿Qué estará pasando? Y de repente cuando me dice tienes que descansar, con ese tenor, ok, yo le digo, señor, yo trabajo, necesito una licencia. ¿Tú trabajas? Sí, trabajo. ¿Qué haces tú? Soy fiscal. Y me miró el doctor. Me terminó haciendo un monito, un dibujo de lo que a mí me había pasado, y me dijo que mi hija, que ahora tenía nombre, estaba bien. Yo me acuerdo que salí, obviamente, y fue una decisión, y lo digo como mujer en un momento en que todavía esto no estaba instalado, en que yo dependía la salud de mi hija, de que estaba por nacer, de que podía caer al día siguiente con ese mismo médico de urgencia. Y la decisión era, ¿reclamo o no reclamo? Siendo abogada. Entonces, uno se pone en el caso que bien, hoy día no lo pensaría dos veces. Claro, porque hoy día no corro riesgo en ese sentido, ya uno está más empoderado, y qué alegría que las instituciones tengan esa conciencia. Es difícil hablar algo tan personal, de hecho quizás muchos de acá ni siquiera lo he contado en alguna oportunidad. La vida después lo cruzó, se lo dije a esta persona, lo hice valer donde debía hacerlo, pero yo en ese momento volví el otro día, después de mi licencia, a trabajar, y lo que más conversaba y me motivó, y de hecho después a trabajar en el rol que hoy día tengo, y tener esa mirada de protección, si a mí me pasó, siendo fiscal de la República, siendo abogada, teniendo apoyo, teniendo referente, teniendo educación, estando vestida, bien vestida y aseada, ¿qué le puede pasar? ¿O qué le sucedía? ¿O qué le podía suceder a aquellas mujeres violentadas sexualmente, que están alcoholizadas, que las pillan en la calle? ¿Qué quedaba para eso? Y eso motivó que efectivamente mi forma de abordar el trabajo con la gente cambiara al 100%. Y por eso, claro, me trajo a la luz esto que quizás uno, cuando son hechos como fuertes, los trata de olvidar, pero sí motiva el cómo uno trabaja y enfrenta el día a día, y que estas cosas se compartan y hoy día se revelan en sentencias de tanta importancia. Por eso cuando salía también la sentencia que hablaba Cintia, uno queda adentro, queda con la expresión, wow, qué bien, qué bueno, hay de qué acogerse, hay de dónde tomarse,
y que hay que ser valiente en el sentido de apoyar al que está al lado y tener esa mirada, porque a cualquiera le puede pasar. Y a cualquiera le ha pasado. Entonces eso era compartir algo súper personal, pero creo que el tema y en la función que hoy día uno tiene y el rol que yo tengo hoy día y que quiero el día de mañana o que quiero a futuro con mis hijos, con mis amigos, con mis colegas, es precisamente el de velar estas situaciones y que dar la mano al que está al lado y que esto se sepa y se resuelva. Así que de verdad, un fallo hermoso, entre comillas, en el sentido de la esperanza de justicia, fuerte, pero lamentablemente no ajeno a la realidad de muchas cosas. Sí. Muchas gracias. ¿Podría hacer un comentario? Sí. Sí, le pedí a Gwendolyn el micrófono porque me gustaría hacer un comentario. Contarles con mucho orgullo que la carrera de Derecho en la Universidad Magallanes, después de mucho, peleé un montón hasta que quedó la asignatura de Derecho y Género. Yo imparto clases en 5º año en la formación de los y las futuras abogadas y estamos haciendo investigación con perspectiva de género. ¿Y por qué se los cuento? Porque acabamos de terminar una tesis que esperamos poder publicarla justamente sobre esto, sobre violencia obstétrica. Y cuando mis estudiantes empezaron a investigar, no hay prácticamente nada, es muy poco. Y todo entra vía, bueno, lo que decíamos, todo entra vía tratados internacionales y artículo 5 de la Constitución y ahí se pierde. Ahí como que ya se olvida de que esto tiene que ser aplicado en los tribunales de justicia. Pero contarles de que estamos avanzando, o sea, ya tenemos futuras generaciones en este caso son 2 abogadas, que dedicaron el último año a investigar solo violencia obstétrica. Ampliamos el tema hacia la violencia, porque ellas me decían, hablemos de derechos sexuales y reproductivos, sobre cómo se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y yo les decía, ¿y qué pasa con las mujeres que ya no están en edad reproductiva? ¿Qué pasa con los derechos sexuales y no reproductivos? Vamos más allá. Vamos con la violencia que se ejerce día a día por el patriarcado en contra de las mujeres que ya no están en edad de reproducción. Porque aquí de nuevo las voy a dejar un poco consternadas, porque también las mujeres tenemos una valoración distinta si es que estamos en capacidad de reproducirnos y entregar hijos e hijas al sistema social. Pero cuando ya pasamos esa edad, entramos a otra categoría de discriminación. Y ahí viene otro tema súper interesante que algún día conversaremos y son los derechos sexuales y no reproductivos. Y cómo se vulneran a las mujeres mayores de 40, 50 años en etapa ya de menopausia, cuando las empieza a tratar todo el sistema como mujeres que ya no sirven. Claro, porque ya no sirven a la reproducción, pues al sistema social es lo que se espera de nosotras. Entonces ahí también hay otro tipo de violencia, o sea, podríamos estar hablando la tarde entera de violencia, pero les quería contar de que ya se está investigando, ya tenemos futuras colegas ahí que quieren trabajar en justamente este tipo de vulneraciones que nos comentaba Gwendolyn. Muchas gracias, Cintia. ¿Algún otro comentario, pregunta? En esa causa al final no hubo, en la causa no hubo ningún tipo de reparación para la mujer, nada. Desde el punto de vista de indemnización, no. Lo que hubo y se destaca es que la Corte ordenó al hospital adoptar medidas al interior en cuanto a los protocolos de atención, de cómo se debe tratar a una mujer privada de libertad embarazada y con hijos lactantes. Esa es como la medida que se adoptó, porque como señalé, se criticaba que fue una sentencia muy diferida, no digamos en el tiempo que ocurren los hechos, y esas son en el fondo las medidas adoptadas, pero se acoge, digamos, que hubo vulneración, que hubo discriminación, desigualdad, prejuicios, eso está claro en el fallo. Y lo otro que se critica es que no se hace mención a instrumentos internacionales ni a doctrina. Yo creo que ha de ser justamente porque no hay
doctrina en la materia, esto es una materia que está como instalándose, súper relevante, y no hay tampoco mucha jurisprudencia al respecto. Tenemos este fallo de violencia obstétrica, debe haber muy pocos, entonces estamos recién comenzando con esto. Muchas gracias. Entonces, no veo más comentarios. Para poner término a la actividad, invito a doña Carolyn Turner, por favor. Juzgar y valorar pruebas con perspectiva de género. Este ha sido sin duda el mensaje de esta jornada, que fue totalmente académica, de análisis y reflexión. Pero no quiero dejar de señalar que nada se logra si ustedes, los hombres, y nosotros, las mujeres, como sociedad, no tomamos conciencia de lo que ello implica. Y una de las formas de hacerlo, y que nos comprende particularmente a quienes nos desempeñamos en esta área del derecho, tiene que ver con juzgar, con litigar, analizando las pruebas y valorándolas con perspectiva de género. Cualquier orden jurisdiccional puede estar impregnado, puede estar teñido, como vimos, con este sesgo de género. Que si no somos capaces de identificarlo a la hora de resolver el conflicto concreto, no habremos hecho realmente justicia. Finalmente, quiero entregar un mensaje fuerte y claro. Cuando hablamos de la perspectiva de género en la aplicación del derecho, no supone que cuando la aplicamos estamos juzgando un ámbito de actuación que sea más favorable a la mujer, como hemos visto durante el curso de esta tarde. Lo que estamos haciendo es que quienes administremos justicia tengamos en cuenta todas las situaciones, el contexto cultural, los estereotipos asociados a lo masculino y lo femenino, para valorar de manera integral, comprensiva y global una determinada situación. Esperamos en este sentido seguir avanzando poco a poco en términos de igualdad material y no meramente formal, y que por supuesto la legislación contribuye a ello. También les quiero agradecer, porque hubo personas que se tuvieron que retirar, pero en general la asistencia, tanto de forma presencial como los que se han unido online, probablemente quienes van a poder ver este seminario a través del canal del Poder Judicial, yo creo que ha superado las expectativas de todos los que lo organizamos. Y me causa una tremenda alegría verlos a todas y a todos aquí. También quiero aprovechar y agradecer a nuestras distinguidas expositoras haberse tomado el tiempo. Son personas ocupadas, que trabajan mucho en el ámbito del derecho, que les tocó analizar sentencias que a lo mejor no forman parte de su expertise más directa, y les doy las gracias porque de ellas ha dependido en gran parte, o sea, en la parte principal, el éxito de esta jornada. También quiero darle las gracias a Marisa, a Pauli, a Alberto, a Ercilia y a todas las demás colaboradoras de la Corte y colaboradores de la Corte, sin cuyo trabajo, sin cuya ayuda este seminario habría sido imposible de realizar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia y su contribución. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. De conocerlo personalmente, no vamos a seguir viendo la pantalla.